Bienvenidos, bienvenidas al canal Vórtice Espiritual. Un espacio creado para el alma, donde exploramos juntos el camino del despertar espiritual, la conciencia y la conexión con lo divino. Aquí encontrarás reflexiones profundas sobre la vida y el propósito, comprensión de meditaciones y prácticas de atención plena, sabiduría ancestral, espiritualidad moderna y herramientas de sanación, energías del universo, astrología y desarrollo de la intuición, conversaciones honestas sobre el crecimiento personal y el alma. Este canal es un refugio para quienes buscan más que lo visible, para quienes sienten el llamado interior de recordar quiénes somos realmente. Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia adentro, hacia la verdad, hacia la luz. Tu camino espiritual comienza aquí. El budismo es una de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, con más de 2500 años de historia. Surgido en la India, el budismo se ha expandido a lo largo del tiempo por Asia, posteriormente, por el mundo entero, transformándose en múltiples formas y escuelas, pero conservando su esencia, el camino hacia la superación del sufrimiento y la liberación del ciclo de renacimientos. Aquí exploramos la historia del budismo desde sus orígenes con Siddhartha Gautama, su expansión por Asia, sus transformaciones doctrinales, y su renacimiento y globalización en los siglos modernos. 1. Los orígenes, Siddhartha Gautama, el Buda. La historia del budismo comienza con Siddhartha Gautama, nacido alrededor del siglo V a.C. en Lumbini, en lo que hoy es Nepal. Pertenecía a una familia noble del clan Sakya y fue criado en un ambiente de lujo. A pesar de la protección de su padre, Siddhartha tomó conciencia del sufrimiento humano cuando, durante excursiones fuera del palacio, vio a un anciano, un enfermo, un cadáver y una seta. Conmovido por esta realidad, abandonó su vida palaciega y emprendió una búsqueda espiritual. Durante años practicó meditación, ayuno y ascetismo extremo, hasta que comprendió que el verdadero camino no estaba en los extremos, sino en un camino medio. Sentado bajo la higuera Bodhi en Bodh Gaya, alcanzó la iluminación, nirvana, convirtiéndose en el Buda, el despierto. 2. Las enseñanzas fundamentales. El Buda comenzó a predicar en la región del Ganges, en el norte de la India. Sus enseñanzas se basan en las 4 nobles verdades. La existencia es sufrimiento, dukkha. El sufrimiento tiene una causa, el deseo y la ignorancia. Existe un cese del sufrimiento, el nirvana. Existe un camino para alcanzar ese cese, el noble óctuple sendero. Este sendero incluye prácticas éticas, disciplina mental y sabiduría. El budismo no gira en torno a la adoración de dioses, sino al conocimiento profundo de la mente y la realidad, proponiendo una vía de liberación individual. 3. El primer concilio y la expansión inicial. Tras la muerte del Buda, se realizó el primer concilio budista para preservar sus enseñanzas oralmente, lo que con el tiempo dio lugar al Tripitaka o 3 cestas, los textos canónicos del budismo temprano. Durante los siglos siguientes, el budismo se expandió por la India, gracias al apoyo de figuras como el emperador Asoka, siglo III a.C., quien convirtió el budismo en religión estatal del Imperio Maurya y envió misiones a Sri Lanka, Asia Central y más allá. 4. Diversificación, Theravada, Mahayana y Vajrayana. Theravada, la enseñanza de los ancianos. Es la escuela más antigua que aún sobrevive. Se basa en los textos Pali y se practica principalmente en Sri Lanka, Birmania, Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya. Enfatiza la disciplina monástica y la búsqueda del nirvana individual. Mahayana, el gran vehículo. Apareció alrededor del siglo I a.C. en el norte de la India. Propone que la meta espiritual no es solo el nirvana individual, sino el despertar de todos los seres. Introduce la figura del bodhisattva, aquel que renuncia al nirvana para ayudar a los demás. El Mahayana se expandió hacia China, Corea, Japón y Vietnam. Vajrayana, el vehículo del diamante. Se desarrolló más tarde, incorporando elementos tántricos y rituales complejos. Se asoció principalmente al budismo tibetano, con figuras como los Lama y el Dalai Lama. El Vajrayana también incluye prácticas esotéricas, mantras y mandalas. 5. El budismo en Asia. China. El budismo llegó a China durante el siglo I después de Cristo, donde se mezcló con el taoísmo y el confucianismo. Escuelas importantes incluyen la Tierra Pura, centrada en la devoción a Amitabha, y Chan, que más tarde se convirtió en Zen en Japón.
Japón adoptó el budismo en el siglo VI. El Zen, meditación directa, y la tierra pura, fe devocional, son las formas más populares. También se desarrollaron escuelas como Nichiren. Tíbet, el budismo tibetano se estableció en el siglo VII y floreció con una rica tradición monástica, textos sagrados, como el Bardo Thodol, y prácticas tántricas. Sudeste asiático, el budismo Theravada se consolidó con fuerza, convirtiéndose en la religión dominante en muchos países. 6. Decadencia en la India y Renacimiento. Paradójicamente, el budismo casi desapareció de la India, su lugar de origen, a partir del siglo XII, debido a varios factores. Reabsorción por el hinduismo. Invasiones islámicas que destruyeron monasterios. Desaparición del patrocinio estatal. Sin embargo, en el siglo XX, hubo un renacimiento del budismo indio gracias a figuras como B.R. Ambedkar, quien promovió el budismo como una alternativa para los Dalits, castas oprimidas. 7. El budismo en Occidente. A partir del siglo XIX, el budismo comenzó a difundirse en Europa y América del Norte, gracias a traducciones de textos, viajes de monjes y misioneros, interés académico y espiritual en el Oriente. En el siglo XX, se establecieron centros budistas en muchos países occidentales. La meditación, especialmente el mindfulness, se popularizó como una práctica secular en psicología y medicina. 8. El budismo en la actualidad. Hoy, el budismo tiene más de 500 millones de practicantes en el mundo. Aunque conserva formas tradicionales, también ha evolucionado. Budismo laico, sin afiliación monástica, basado en la meditación y la ética. Diálogo interreligioso, participación activa de líderes budistas en foros globales. Tecnología y redes, difusión de enseñanzas a través de Internet. Activismo social, formas como el budismo comprometido, que vincula la espiritualidad con la justicia social y ambiental. El budismo ha recorrido un largo camino desde los bosques de la India hasta los centros urbanos del siglo XXI. Su historia es una prueba viva de la adaptabilidad de una tradición que, sin abandonar su núcleo de sabiduría, ha sabido renovarse constantemente. En un mundo marcado por el estrés, la ansiedad y el conflicto, sus enseñanzas sobre la compasión, la atención plena y la libertad interior siguen siendo profundamente relevantes. Gracias por estar aquí, alma luminosa. Si este mensaje ha resonado contigo, no es casualidad. En este espacio, nada lo es. Formas parte de una comunidad que está despertando, recordando, y eligiendo vivir desde el corazón y la conciencia. Vórtice Espiritual no es solo un canal. Es un portal, una frecuencia, un llamado a reconectar con tu esencia. Te invito a suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en este viaje sagrado de transformación, expansión y amor. Tu presencia es valiosa. Tu luz es necesaria. Juntos, somos parte de una nueva energía que ya está naciendo en el mundo. Con gratitud infinita. Vórtice Espiritual. Donde el alma recuerda quién es.